La guerra caliente en el este desvía nuestra atención. Pero la arquitectura de la confrontación sistémica se está construyendo en silencio, desde el mar de China hasta los despachos de Bruselas. Soy Alex Aitza, y esto es Línea Global. Hoy debemos plantear la pregunta que la diplomacia oficial se resiste a pronunciar. Estamos de facto entrando en una nueva guerra fría. ¿Y por qué eludir esa etiqueta resulta tan profundamente peligroso? El contexto inmediato es ineludible. No hablamos solo de tensión militar en puntos calientes. Hablamos de la imposición acelerada de nuevas barreras comerciales y tecnológicas que definen la geografía del poder para las próximas décadas. El contexto inmediato es ineludible. No hablamos solo de tensión militar en puntos calientes. Hablamos de la imposición acelerada de nuevas barreras comerciales y tecnológicas que definen la geografía del poder para las próximas décadas. El contexto inmediato es ineludible. No hablamos solo de tensión militar en puntos calientes. Hablamos de la imposición acelerada de nuevas barreras comerciales y tecnológicas que definen la geografía del poder para las próximas décadas. Miren el reciente movimiento de Washington, secundado parcialmente por sus socios europeos. El estrangulamiento de las exportaciones de semiconductores avanzados hacia ciertas economías orientales no es una medida arancelaria cualquiera. Es un acto de guerra económica preventiva. Es el intento directo de sabotear la capacidad de la potencia rival de alcanzar la hegemonía tecnológica en áreas clave como la inteligencia artificial y la computación cuántica. Esto nos obliga a redefinir el conflicto. La vieja bipolaridad, aquella separación ideológica clara de muros y cortinas de acero, ha sido reemplazada por lo que los analistas denominan el desacoplamiento controlado. Miren el reciente movimiento de Washington, secundado parcialmente por sus socios europeos. El estrangulamiento de las exportaciones de semiconductores avanzados hacia ciertas economías orientales no es una medida arancelaria cualquiera. Es un acto de guerra económica preventiva. Es el intento directo de sabotear la capacidad de la potencia rival de alcanzar la hegemonía tecnológica en áreas clave como la inteligencia artificial y la computación cuántica. Esto nos obliga a redefinir el conflicto. La vieja bipolaridad, aquella separación ideológica clara de muros y cortinas de acero, ha sido reemplazada por lo que los analistas denominan el desacoplamiento controlado. Esto nos obliga a redefinir el conflicto. La vieja bipolaridad, aquella separación ideológica clara de muros y cortinas de acero, ha sido reemplazada por lo que los analistas denominan el desacoplamiento controlado. El contexto inmediato es ineludible. No hablamos solo de tensión militar en puntos calientes. Hablamos de la imposición acelerada de nuevas barreras comerciales y tecnológicas que definen la geografía del poder para las próximas décadas. Miren el reciente movimiento de Washington, secundado parcialmente por sus socios europeos. El estrangulamiento de las exportaciones de semiconductores avanzados hacia ciertas economías orientales no es una medida arancelaria cualquiera. Es un acto de guerra económica preventiva. Es el intento directo de sabotear la capacidad de la potencia rival de alcanzar la hegemonía tecnológica en áreas clave como la inteligencia artificial y la computación cuántica. Esto nos obliga a redefinir el conflicto. La vieja bipolaridad, aquella separación ideológica clara de muros y cortinas de acero, ha sido reemplazada por lo que los analistas denominan el desacoplamiento controlado. Miren el reciente movimiento de Washington, secundado parcialmente por sus socios europeos. El estrangulamiento de las exportaciones de semiconductores avanzados hacia ciertas economías orientales
no es una medida arancelaria cualquiera. Es un acto de guerra económica preventiva. Es el intento directo de sabotear la capacidad de la potencia rival de alcanzar la hegemonía tecnológica en áreas clave como la inteligencia artificial y la computación cuántica. Esto nos obliga a redefinir el conflicto. La vieja bipolaridad, aquella separación ideológica clara de muros y cortinas de acero, ha sido reemplazada por lo que los analistas denominan el desacoplamiento controlado. Esto nos obliga a redefinir el conflicto. La vieja bipolaridad, aquella separación ideológica clara de muros y cortinas de acero, ha sido reemplazada por lo que los analistas denominan el desacoplamiento controlado. Esto nos obliga a redefinir el conflicto. La vieja bipolaridad, aquella separación ideológica clara de muros y cortinas de acero, ha sido reemplazada por lo que los analistas denominan el desacoplamiento controlado. Pero no se confundan. Que la interdependencia económica todavía exista, que sigan fluyendo commodities y manufacturas, no significa que la rivalidad haya desaparecido. Significa que esa interdependencia se ha convertido en un arma, una herramienta de soft power coercitivo, donde la dependencia energética o la supremacía en tierras raras se utiliza como palanca geopolítica. Estamos presenciando la división de facto de las cadenas de suministro globales. Una división donde la lealtad geopolítica comienza a primar, de forma flagrante, sobre la eficiencia y el libre mercado. Y este proceso ya está afectando directamente sus costes energéticos y su cesta de la compra. El mundo se está fracturando en bloques de influencia y debemos ir más allá de la mera tensión diplomática para entender la profundidad de esta brecha. La pregunta clave, que siempre debe formularse en geopolítica, es ¿cui bono? ¿Quién se beneficia de este acelerado proceso de fractura? Porque la tensión, señoras y señores, es un negocio extraordinariamente lucrativo. Observemos la inyección de capital en el complejo militar industrial de las potencias occidentales. La narrativa de la amenaza requiere el rearme inmediato. El gasto en defensa ya no es una opción presupuestaria, sino una urgencia estratégica global. Aquí las ganancias son claras y directas, pero eso es solo la capa superior. Debemos ir más allá de los tanques y los misiles para entender el verdadero interés oculto. El control de la cadena de suministro y la dependencia estratégica. El proceso que estamos presenciando no es simplemente de sanctions punitivas. Es un proceso intencionado de desacoplamiento económico, un reajuste forzoso de la globalización que busca reducir la vulnerabilidad occidental ante la fabricación asiática, especialmente la China. Hablamos de la relocalización, el reshoring, de industrias críticas, no por ideología, sino por seguridad nacional. El dominio sobre los semiconductores avanzados, sobre las tierras raras necesarias para la tecnología de transición energética y militar, se ha convertido en el nuevo campo de batalla. Cuando Washington presiona a Europa para que rompa lazos económicos con Beijing, el objetivo final es garantizar que la próxima era industrial esté anclada firmemente al bloque occidental. Es la definición de soft power aplicada al control de mercado. Y finalmente, el punto que la mayoría de los medios ignora. La disputa de fondo es la hegemonía monetaria. El uso continuado de las sanciones económicas como arma de guerra ha forzado a los bloques rivales a buscar alternativas al dólar como moneda de reserva y de intercambio comercial. Este impulso hacia la desdolarización, promovido por Rusia y China, es el motor silencioso de la multipolaridad.
no es solo una lucha por quién produce más, sino por quién dicta las reglas de cómo se paga y se financia ese comercio. Si la brecha se solidifica, si la desconfianza se institucionaliza, veremos dos sistemas económicos paralelos, dos estándares tecnológicos, dos zonas de influencia militar y, finalmente, dos monedas dominantes. Esto no es tensión diplomática, es la reestructuración del orden mundial. Es el inicio de una nueva Guerra Fría, financiada por nuestra propia seguridad. La primera consecuencia directa es la volatilidad sistémica. A corto plazo, veremos la aceleración del colapso de las cadenas de suministro globales. Las compañías multinacionales están siendo forzadas a elegir entre la eficiencia del mercado único y la seguridad de la lealtad política. La desconfianza sustituye a la optimización. Las naciones periféricas serán sometidas a una presión intolerable. El soft power cede ante el ultimátum económico. No habrá margen para la neutralidad activa. O te alineas con la esfera del dólar y la OTAN, o dependes de la conectividad de la ruta de la seda y la arquitectura financiera alternativa. El coste de la seguridad se disparará. Asistiremos a un rearme generalizado, no solo en la esfera tradicional, sino en la ciberseguridad y en la carrera por el control de las tierras raras y los commodities críticos. El gasto en defensa consumirá recursos que antes se destinaban al desarrollo social. A largo plazo, el desacoplamiento será total. El mundo se dividirá en dos esferas geoeconómicas que operarán bajo reglas, estándares tecnológicos y sistemas de pago totalmente divergentes. La tecnología dual, civil y militar, se convertirá en la principal arma estratégica de la confrontación. Lo más preocupante es el destino de la gobernanza global. Las instituciones internacionales, diseñadas para gestionar la paz y el comercio después de 1945, la ONU, la OMC, perderán toda su capacidad resolutiva. Se convertirán en foros simbólicos, incapaces de mediar entre dos polos que han renunciado a la interdependencia. No debemos engañarnos. Hemos cruzado el umbral. El coste de esta rivalidad, esta nueva Guerra Fría no declarada, será asumido por la clase media global en forma de inflación persistente y estancamiento productivo. La pregunta ya no es si estamos en este nuevo conflicto de poderes, sino cómo gestionaremos las inevitables crisis militares o económicas que surgirán de este equilibrio forzado. Porque el riesgo de error de cálculo es ahora mismo el vector más peligroso. La geopolítica no perdona la ingenuidad. Soy Alex Aitza. Hasta la próxima.